Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Víctor. Bueno, me han pedido varios por mi Telegram, me han mandado mensajes pidiéndome que explique paso a paso cómo instalar el MetaTrader 4, cómo podemos operar en OTC junto a Quotex, IQ Option, creo que está Binomo, Pocket Option. Se puede mediante mediante EVBot, que tenemos acá la página. Bueno, esta página podemos descargar el EVBot, bueno, pero vamos a ir paso por paso para ver cómo instalar MetaTrader y después ir configurándolo con la plantilla que estoy mostrando en mis videos, que está muy buena. Les aconsejo que la adquieran. Me mandan un Telegram privado, se lo dejo en la descripción. Y bueno, las direcciones web de estas páginas las voy a dejar también en la descripción para que puedan ir paso a paso. Les voy a enseñar cómo instalar el MetaTrader 4, cómo operar en OTC con Quotex o con IQ Option o con el broker que ustedes quieran. Y le dejo la página del calendario, que yo siempre hago hincapié en esto, que no operen cuando hay movida en el calendario. Igualmente en OTC no vale para OTC, porque OTC cada broker tiene su algoritmo. Así que bueno, vamos paso por paso. Empezamos con MetaTrader. MetaTrader, la página más fácil que vi donde bajarlo, el MetaTrader 4, donde funcionan todas las plantillas, los indicadores. Lo pueden bajar en IFC Market. Es un broker, así que lo pueden descargar acá. Lo ejecutan. Una vez que lo ejecutan, les va a quedar así. Quizás se conecte, quizás no. Lo que van a hacer es archivo, abrir una cuenta, y acá la van a abrir en demo. Ponen siguiente, rellenan con un mail. Cuando terminan de hacerlo, le va a aparecer un usuario y una contraseña. Por favor, guárdenlo, cópienlo, sáquenle una foto por las dudas. Y si no se acuerdan, después no le sacan una foto. Harán otra cuenta con otro mail, no hay ningún problema. Recuerden poner demo acá. ¿Estamos? Bueno, como yo ya estoy conectado, vamos a la parte de EVBot. EVBot nos va a dejar operar en OTC, pero este servicio tiene un servicio limitado demo que es gratuito, en donde se puede abrir solamente 3 pares. Por lo general los pares son EuroGem, que ya los tengo abiertos acá en Quotex, EuroGem, Eurodólar y Facebook. No sé por qué, una acción, pero bueno, demasiado para poder trabajar gratuitamente y probando la plantilla en una cuenta demo para que no haya nada de riesgo. Tengo poco fondo acá, lo vamos a pasar a la cuenta demo. Se trabaja con estos 3 pares nada más. En tiempo de switch siempre van a poner la hora, no van a poner el temporizador. Después les voy a explicar por qué. Porque podemos jugar con 30 segundos en la M1 y con 4 minutos 30 segundos en M5. Ahora después les voy a explicar. Bueno, vamos a la instalación. Acá ya lo ejecutan a MetaTrader 4 y va a quedar así. Se conectan, se registran en donde yo les dije acá, abrir una cuenta, archivo, abrir una cuenta. Listo. ¿Qué van a hacer? Estamos en mercado OTC, ya son las 18 horas de Argentina. Así que sí o sí les voy a explicar directamente cómo pegan el archivo de EVBot para poder trabajar en OTC con estos 3 pares. Si quieren pagar el servicio de EVBot, es problema de ustedes. Cada uno hace con su plata lo que quiere. Así que bueno, vamos. Descargar EVBot, la última versión. Se le va a descargar un archivito que se llama así. EVBot TIC tiene entre paréntesis 2, pues yo ya lo he descargado. Se los voy a mostrar en la carpeta. Lo copian. Estamos. Y se van a lo que es archivo, abrir carpeta de datos, MQL4, y en Esper lo van a pegar ahí. Cuando lo peguen, fíjense, yo ya creo que lo tengo acá, EVBot
ya lo tengo pegado. ¿Estamos? Vamos. Esperen que yo me fijo acá y digo copiar, y acá vamos a Esper. Si yo lo pego, acá estamos. Igualmente no hay problema, no va a causar conflicto nada. Y bigotic. Cerramos las ventanas, o si quieren las minimizan, no hay problema, porque después las vamos a usar de nuevo. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo conectar a OTC? Vamos a abrir un gráfico desde acá. Podemos abrir cualquiera, o desde acá directamente. Elegimos cualquiera también. Cerramos esto. Esto no importa si está en H1, en M1, en M15, en M30, en D1, en W1, no hay problema. Vamos a ver lo que pasa. Abrimos acá los indicadores. Recuerden que es 1, 2, 3, 4, 5. Abrimos los indicadores, y cuando abrimos los indicadores nos va a aparecer esto. ¿Qué hacemos? En asesores expertos, actualizar, y fíjense en que me va a aparecer EVBot, ya el que yo tenía. Bueno, y acá tenemos el que yo pegué recién. Una vez que tenemos esto, lo vamos a herramientas, opciones, y en asesores expertos, en la lengüeta esta, permitir trade automático y permitir la importación de DLL. No le lleven mucho la atención lo que dice. Ponen aceptar y lo ejecutamos. Cualquiera de los dos. Yo tengo los dos acá, por eso. Esto va a quedar en demo. Esto es el tiempo de las velas. Vamos a hacer M1 y M5. Dice 1,5. Si queremos M15, agregamos coma 15. Esta es la historia del el historial de las velas. Y acá en seleccionar broker hacemos doble clic y se nos va a quedar así, y seleccionamos el broker que queramos. Miren, está IQ Option, Binomo, Olympic Trade, Spectre, Quotex, Pocket Option y Drift. Nosotros vamos a trabajar con Quotex, que es el que mejor está funcionando en este momento. Seleccionamos Quotex y ponemos aceptar. Miren lo que pasa acá, es conexión, esperando conexión. Vamos a ver si se conecta. Supuestamente se tiene que conectar. Esto lo vamos a cerrar. Esperando conexión. Esperamos un toquecito. A ver qué pasa. Acá está la página de EVBot oficial, el Telegram, donde pueden pedir un usuario demo. Se lo dan por una semana para que vean todos los activos. No van a tener ningún problema. Bueno, está tardando, porque por lo general se conecta rapidísimo, es prácticamente instantáneo. Vamos a probar en otro activo. Por las dudas lo voy a borrar a este. Por las dudas, ya veo que me está causando conflicto. Vamos a ver qué pasa acá. Un activo, vamos a seleccionar el segundo, lo maximizamos y vamos a ver acá en asesores expertos, actualizar. Ahí me quedó el que yo tenía. Selecciono el broker. Esto déjenlo tal cual como está. Lo único que tiene que hacer es seleccionar el broker. Vamos a ver si que se conecta. Esperando conexión. Ahí está. Ya está conectado. Me parece que causaba conflicto el otro que había copiado. Como ya está borrado, perfecto. Miren, ya está conectado. Ya podemos trabajar en OTC. Si tenemos la cuenta que nos dan la prueba por una semana, creo que te la dan, van a ver todos los activos. Y se les voy a explicar dónde lo van a ver. A esto lo minimizamos, no lo ocupamos, y vamos a archivo, abrir sin conexión. Y miren, en caso de que tengan una cuenta VIP de EVBot que la paguen mensual, creo que tienen abonos mensuales, trimestrales, le van a aparecer todos los activos de Quotex acá. Es larguísimo, pero bueno, en demo tenemos estos tres. Yo pienso que para operar y para los que recién empiezan, principiantes, basta y sobra. ¿Qué va a pasar?
nos van a mostrar las M1 y la M5 como lo configuramos nosotros. Si hubiésemos configurado 1,5,15 hubiesen aparecido acá M1, M5 y M15. Cada time frame va a tener una ventana, o sea que si queremos abrir M1 no lo podemos pasar a M5 desde acá, tenemos que abrir otra ventana con M5. Le vamos a hacer doble clic a EuroGem en el orden que lo colocamos en Quotex. Siempre recuerden tenerlos en orden para no confundirse a la hora de hacer operaciones. ¿Estamos? Doble clic y ahí aparece. Vamos a chequear que vaya igual que el de Quotex. Acá tenemos Euro Japón. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a cargar la plantilla. Vamos a cargar la plantilla, esta plantilla que anda muy bien, se las recomiendo a todos. Fíjense cómo la cargamos. Vamos a plantilla, yo ya la tengo acá. Se llama así, Millonaria OTC y Mercado Abierto. ¿Esto qué va a pasar? Miren, acá está listo las velas, si no hay que configurar cosita por cosita. Así que bueno, esto ya lo tenemos, nos ahorramos un montón de tiempo. Y vamos a los indicadores y ya tenemos pegada. O vamos a hacerlo ahora. Miren, abrimos el explorador de Windows, vamos a indicadores y yo la tengo pegada acá. Millonaria, OTC y MA. ¿Qué hacemos? Copiamos y así mismo la llevamos. Se lo voy a abrir de nuevo para que no se pierdan. Archivos, como hicimos con el EVBot, abrir carpeta de datos y nos vamos a MQL4, indicadores, y acá pegamos la carpeta que yo ya la tengo acá, por si la quieren ver. Acá está. Y acá adentro van a ver que están los indicadores que vamos a instalar. Bueno, vamos a la carpeta, la buscamos. Ojo, recuerden siempre de actualizar los indicadores. Van acá a indicadores, clic con el botón derecho, actualizar, y le va a aparecer Millonaria y OTC. Vamos uno por uno. Alerta de entrada. Siempre que todos estén cliqueados. Aceptar, ya tenemos un indicador puesto. Flechas binarias, hacemos exactamente lo mismo. Indicador Magic, hacemos lo mismo. Recuerden que estamos en OTC. El reloj triple es el tiempo de las velas. Nos va a marcar en M1, M5 y M15. Aceptamos, miren cómo aparece. Y el RSI Magic, que es el que nos va siempre, el que más tenemos que prestar atención en esta plantilla. El RSI Magic es el que nos va a dar siempre las entradas. Miren, ahí tenemos. ¿Qué pasa acá? Tenemos super flecha. Super flecha es únicamente para que la agreguen en Mercado Abierto. Este super flecha junto con el RSI Magic son los que nos van a dejar operar. Es tremenda la exactitud, la efectividad que tienen. Así que esto se los recomiendo. Pero en OTC, 1, 2, 3, 4, 5 indicadores nada más. ¿Que lo quieren chequear? Botón derecho, lista de indicadores, 1, 2, 3, 4 y el RSI, ventana del indicador que tenemos acá, 5. Perfecto. ¿Qué hacemos? Ustedes me preguntan, uy, pero cada vez que entremos tenemos que hacer eso. No. Lo que podemos hacer es clic con el botón derecho, plantilla y guardar plantilla. Obvio que esta es la plantilla en OTC, o sea que le podemos poner Trade OTC y ahí la guardamos. ¿Estamos? Perfecto. ¿Qué pasa si super flecha no lo van a poder instalar porque empieza a sonar? Miren lo que pasa. Si yo lo instalo, no va a parar de sonar y genera conflicto en el programa. Así que ¿qué hacemos? La sacamos y listo. La van a usar únicamente con Mercado Abierto. Estamos siempre con Mercado Abierto super flecha. Ya tienen la plantilla OTC armada. ¿Qué hacemos? Tenemos 3 pares.
Euro Japón, Euro SD y Facebook. Vamos a abrirlos. Esto lo cerramos. Archivo, abrir sin conexión. Vamos a trabajar siempre en M1. Por gusto mío nada más. Pueden abrirlo en M5 y después en Quotec simplemente apretan M5 y trabajan ahí. No hay ningún problema. Euro SD. Y miren lo que pasa. Vamos a cargar con botón derecho la plantilla. ¿Cómo era que le llamábamos? Trade OTC. Acá está. Miren cómo se cargó. Perfecto. Esto es lo que va a lograr que ya después, cada vez que nos pongamos a operar, esto no le presten atención, porque a medida que se corre el gráfico se van a ir borrando. ¿Estamos? Ya tenemos espectacular, listo para trabajar MetaTrader 4. Yo le voy a dejar los enlaces para que puedan bajar los programas. Otra cosa, consejitos, recuerden entrar cuando rompa arriba, no entren antes, asegúrense por favor para no tener operaciones perdidas. Igual practiquen en demo, siempre practiquen en demo, porque esto, practicándolo en demo, uno le va agarrando la mano de a poquito, vamos agarrando ritmo y vamos viendo que, como yo les digo, esto siempre funciona cuando rompe el RSI acá. Miren, ganada. Y recuerden de cuando vean una plantilla o le ofrecen una plantilla, que la plantilla esté corriendo hace rato. Nosotros recién la cargamos porque, obvio, le estoy mostrando cómo se instala esto. Yo ahora la voy a dejar corriendo. Van a ver realmente las marcaciones como son, para que vean que cuando rompe abajo o rompe arriba, podemos entrar a comprador o podemos entrar a vendedor. Y yo por lo general trabajo con Gale 1, más casi siempre las gano o directa o en Gale 1. Por eso, bueno, ahora vamos a abrir el otro. Nos falta abrir el Facebook, ¿sí? Vamos a abrir sin conexión Facebook M1. Ahí se va a abrir. Plantilla Trade OTC. Perfecto. Miren, la podemos achicar acá. Ahora vamos a chequear que vaya igual que el gráfico de Quotec. Vamos a chequearlo eso. Estamos en Facebook. Miren. Miren. A ver todas las velas rojas que hay acá. Vamos a ver si es cierto. Miren, todas las velas rojas. La penúltima verde. Miren, la penúltima verde. Y la que está operando ahora. Ahora está en roja. Miren la caída que hubo acá. Y miren acá, no hubo ninguna marcación, obvio. Y acá está marcando que la próxima va a subir. Pero acá no está rompiendo ni tocando. No entren porque puede seguir yendo en picada esto. Y van a perder las operaciones. ¿Estamos? Otra cosa, si pueden ir a la tendencia, a favor de la tendencia, mejor todavía. Pero nada más, ese consejo de romper arriba, romper abajo es esencial. Ir a favor de la tendencia. Creo que me falta un indicador acá. Vamos a verlo. Me parece. Acá. ¿Qué es este? Que este está incluido en la plantilla. Miren, un canal de tendencia espectacular. Así ustedes lo pueden manejar y ver realmente si están yendo a favor de la tendencia o están yendo al rebote. Así que mírenlo, chequéenlo. Está muy bueno. Así queda la plantilla completita. Esperen que en las otras tampoco. Vamos a ponerlo acá. Miren, se ven las tres. Esta ventana, si quieren, la pueden minimizar y de nuevo la reacomodan así y se va a ver así. Acá que falta, vamos a guardar de nuevo la plantilla. Con el mismo nombre, así se reemplaza. Trade OTC y ahí está. Guardar. Sí, la reemplazamos. Esta es la plantilla completa. O sea que cuando carguemos de nuevo cada uno acá, Trade OTC, va a aparecer la tendencia, plantilla, Trade OTC,
y hacemos los mismos. ¿Qué pasa? Cuando estén con mercado abierto van a cargar la de OTC y le van a agregar el que faltaba, la super flecha. ¿Estamos? Y la guardan de nuevo a la plantilla. Cuando la guardan de nuevo le ponen trade mercado abierto, trade MA, como quieran, como gusten ustedes, cosa que la pueden ubicar rapidísimo y ponerse a operar, a probar. Recuerden que esto no es un consejo de inversión. Y si arriesgan dinero, arriesguen dinero que estén dispuestos a perder. Ojo, no se metan con nada raro, no pidan prestado, no pidan prestado a nadie, no se metan en un préstamo, no hagan nada de eso. Simplemente si entran con dinero real, entren con dinero que estén dispuestos a perder, porque esto, yo siempre digo, es adictivo, me encanta. Así que bueno, gente, otro consejo, creo que ninguno. Cualquier cosita me preguntan en los comentarios o al privado en el Telegram, no hay ningún problema. Dejo mi Telegram privado, todos los enlaces, tanto de IFC Market, para que bajen MetaTrader 4, para que bajen el LivyBot, y les dejo el calendario económico para cuando están con mercado abierto, porque a veces es medio tedioso, la gente no los encuentra. Ya le dejo el link directo y se van directo a mercado. Así que bueno, gente, un gustazo, nos estamos viendo. Cualquier cosita le dan un like y una suscripción, que me sirve muchísimo, porque como recién empezamos, somos nuevitos en el canal, todos ayudan. Así que muchísimas gracias, nos vemos, chau chau.